está. Ahí estamos. Volvemos acá. Bueno, a ver, vamos a ver si le llega. Ahí está viniendo. Bien. Bueno, Claudia terminó de contarnos en la última clase las interacciones de superintercambio y de doble intercambio, pero digamos, hay muchas formas en que el intercambio se manifiesta, ¿no? El intercambio siempre significa que algún grado de solapamiento entre las funciones de onda electrónicas de los electrones que portan un momento magnético permanente o itinerante, en el caso de que sean metales permanentes, quiero decir, localizado o itinerante, se superponen, pero esa superposición puede ser directa, como en el intercambio directo que les conté yo inicialmente, puede estar mediada por un ion intermediario, como les contó Claudia en la clase anterior, en el caso del intercambio doble o el superintercambio. Y también puede estar mediada por electrones de conducción en un material metálico. Por ejemplo, las tierras raras, como ustedes saben, son metales. Esos metales se llaman lantánidos. Son un conjunto de materiales, digamos, que están en la parte de abajo de la tabla periódica y que son relativamente pesados, ¿no? Digamos, tienen capas electrónicas hasta la capa 6s, inclusive, pero los electrones, lo que diferencia una tierra rara de otra es el número de electrones que tienen en la capa 4f. Es decir, que a medida que recorremos la serie, lo que está cambiando es el número de electrones 4f. Y en este gráfico, o en este otro que está acá, que es más esquemático, se ve que esos electrones 4f son electrones muy internos en la estructura electrónica de estos átomos, ¿no? Esto corresponde a átomos aislados, lo que tenemos dibujado acá, mostrado acá. Pero no obstante nos da una buena idea de cómo estos electrones 4f son más internos que los 5s, los 5p y los 6s. Eso tiene dos consecuencias. Por un lado, estos electrones están muy apantallados de lo que pasa afuera del átomo. Aunque el átomo lo pongamos en una matriz cristalina donde hay un campo cristalino generado por los iones vecinos, los electrones externos, 5s, 5p y 6s, son bastante efectivos en apantallar ese campo externo, y estos electrones entonces perciben una especie de potencial atómico y con simetría esférica, como si fuera un átomo aislado. Un efecto que tiene eso es que el campo cristalino no juega el mismo rol que en los elementos 3D, donde ese campo cristalino es la causa del quenching del momento angular orbital. Entonces acá no hay quenching del momento angular orbital, y si uno tiene que calcular el momento magnético de uno de estos iones, tiene que lidiar con S y L y el acoplamiento spin-órbita y ver cómo calcularlo. Por un lado eso. Por otro lado, estas funciones de onda claramente no se van a superponer en forma directa porque el tamaño del átomo, digamos, va a ser en un átomo aislado, y si perdiera estos electrones 6s o esos electrones 6s formarán parte de los electrones de conducción en el estado metálico, aún así, fíjense que
estos electrones son bastante más internos que los electrones 5s y 5p, que van a dar un tamaño efectivo del ion en esas condiciones. Entonces no esperamos que haya un intercambio directo entre los electrones portadores de momento magnético, que son los 4F, porque es la capa incompleta, la capa 4F. La capa 5S está completa, la 5P está completa, la 6S o está completa en el ion libre o está formando la banda de conducción en el metal. Entonces, estos electrones, que además pueden tener un J grande, ¿no? Porque el L que corresponde a los electrones F, en el caso de los electrones D era 5 medios el valor máximo, ¿no es cierto? Perdón, estoy bien, ¿no? 5 medios, sí. Acá es 7 medios. Entonces estos iones pueden tener un momento magnético neto atómico grande. Perdón, Quique, ¿no es 5 el L máximo? Sí. 5 en los 3D y 7 en los 4F. Claro. Por lo tanto, pueden tener hasta 7. No. Está bien, sí. Hablando del L, ¿no? No del L, sí, tenés razón, sí. Sí, efectivamente. Y además puede haber hasta 7 electrones con spin paralelo en los 7 orbitales F que existen. También hay 5 orbitales D, 7 orbitales F, como vos dijiste bien, y además en cada orbital el electrón puede tener, tiene spin 1 medio, y si el orbital está completo con un electrón con spin up y otro down, tendrá 0, ¿no? Pero si se van llenando siguiendo las reglas de Hund, en el medio de la serie va a haber un elemento que va a tener un electrón en cada orbital, todos apuntando en la misma dirección, con una contribución de spin 7 medios, más la que pueda dar la orbital, que en ese caso sería 0 porque estaría completo los 7 orbitales, ¿no? Entonces, digamos que los momentos magnéticos permanentes de estos iones pueden llegar a ser relativamente grandes, pero la interacción de intercambio directa sería despreciable. Entonces, ¿cómo pueden interactuar? Bueno, un mecanismo que descubrió una serie de investigadores, tengo por acá los nombres, pensé que tenía los nombres por acá. Estaban en la primera, ahí abajo. Los nombres de... Acá están, sí. Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida. Por eso se lo llama intercambio RKKI. Fueron los primeros que propusieron esta interacción mediada por los electrones de conducción 6s. Básicamente, bueno, es eso que les contaba, ¿no? De que esta función de onda de los electrones que portan un momento magnético sí tiene un solapamiento con los electrones 6s, y los electrones 6s tienen un solapamiento con los iones vecinos de la tierra, del metal tierra rara. Entonces, con los 6s del ion vecino, y a su vez, digamos, estos con los 4F del ion vecino. Y ese es el mecanismo indirecto de intercambio. Eso también puede ocurrir con iones 3D que se encuentran como impurezas en una matriz conductora. Por ejemplo, una impureza magnética de cobalto en una matriz conductora de oro o de cobre, que es básicamente una matriz conductora con conducción de los electrones S
del cobre o del oro. Entonces se pueden dar casos donde si los iones están muy próximos, puede haber un intercambio directo entre ellos, o sea, puede haber algún cierto solapamiento entre los orbitales 3D que portan el momento magnético, pero en otros casos los iones están suficientemente lejos como para que este intercambio directo no se pueda dar, pero puede haber un intercambio mediado por los electrones 6s del material. La expresión de la integral de intercambio, la expresión funcional, digamos, depende de ciertos parámetros que no vamos a profundizar mucho acá, pero una masa efectiva que se le asigna a los electrones S, un parámetro que tiene que ver con la cantidad de movimiento que tienen los electrones en el nivel de Fermi, que acuérdense que es el nivel más alto ocupado en una banda electrónica, y una función oscilante. Esta función oscilante tiene esta forma, X es este argumento, dos veces el número de onda de Fermi multiplicado por la posición. Y esta función es una función oscilante que tiene esta forma que está escrita acá. De hecho, digamos, aunque por supuesto no es la intención de este curso de dar con detalle esto, pero sí, digamos, presentarlo para que lo conozcan. La densidad de electrones con spin up y spin down, de electrones S en el material, a partir de la posición de una tierra rara, porque este R se mide a partir del centro de una tierra rara hasta la posición de otra tierra rara, o a partir del centro de un metal magnético D hasta otro metal magnético D en una solución sólida diluida de impurezas magnéticas en una matriz conductora. A medida que yo me alejo entonces de uno de estos momentos magnéticos permanentes, los electrones S van a tener una polarización neta que va a estar dada por esta diferencia, que sería la densidad de electrones S con spin up menos la densidad de electrones S con spin down. Y esa densidad va variando con esa función oscilante que está dibujada acá. Y los factores que aparecen multiplicando son, bueno, la densidad de electrones S que hay, digamos, cuántos electrones por unidad de volumen tengo, la energía de Fermi, pero también aparece algo que es una constante de intercambio entre los electrones D y los electrones S, en el caso que sean impurezas D en una matriz S, de conducción de un metal S, o si no sería la integral de intercambio entre los electrones F y los S, en el caso de las tierras raras, ¿no? O sea, esta integral que está acá me está dando cuenta de el intercambio, o sea, del solapamiento entre las funciones de onda D de los iones portadores de momento magnético y los electrones S de conducción. Y es entonces una integral de intercambio diferente que la que está representada acá, que es el intercambio efectivo entre dos portadores de momento magnético, entre dos iones D en un sistema donde las impurezas magnéticas están diluidas, o entre dos metales de tierra rara F, ¿no? Díganme si más o menos queda clara esta pintura, este cuadro que les estoy describiendo. Pero lo importante sería que, entonces, si yo tengo en el punto cero, acá donde empieza X, ¿no?, que es proporcional a R, tengo un ion magnético,
con spin hacia arriba, y entonces los electrones S están en ese lugar, están polarizados también con spin hacia arriba. A medida que me voy alejando, esa función va disminuyendo, llega un momento que se hace cero, o sea que tendría una constante de intercambio efectiva nula a esa distancia, y luego se vuelve negativa. Entonces, si yo tuviera otro ion magnético a esta distancia, el acoplamiento sería antiferro. Después esa función oscilante vuelve a aproximarse a cero desde valores negativos, o sea que acá tendría otro punto. Entonces, si tuviera un ion magnético a esa distancia, no tendría un acoplamiento magnético efectivo, y después se vuelve a ser positiva y pasa por un máximo positivo acá. Entonces, si tuviera otro ion magnético a esa distancia, el acoplamiento con el ion que está en el origen sería ferromagnético. Y acá volvería a ser antiferro, y acá volvería a ser ferro, y así siguiendo cada vez con amplitud decreciente. Lo cual quiere decir que la intensidad, la fortaleza de la interacción va disminuyendo a medida que esos dos iones portadores de momento magnético están más separados uno del otro, pero, sin embargo, la experiencia demuestra que puede ser efectiva a distancias de unos cuantos parámetros de red entre los iones magnéticos que están interaccionando. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, no sé, a lo mejor estos dos iones están interaccionando ferromagnéticamente, pero con podría ser que estén interaccionando antiferromagnéticamente, ¿no? Entonces, simultáneamente, en estos materiales, sobre todo en esta situación donde hay impurezas magnéticas disueltas en un metal no magnético, cada ion puede estar sometido a interacciones ferromagnéticas y antiferromagnéticas simultáneamente de diferente intensidad. Y bueno, uno diría, bueno, si esta es ferro y esta es antiferro, esta va a prevalecer porque es más intensa, pero si yo tuviera pocos pares que están interactuando ferromagnéticamente y muchos que están interactuando antiferromagnéticamente, no podría decir a ciencia cierta si el acoplamiento neto va a ser tipo ferro o tipo antiferro. Y como además las dos situaciones a lo mejor no se pueden satisfacer simultáneamente, porque por ejemplo si este y este interactúan ferromagnéticamente y este también, por una especie de transmisión, digamos, si este está ferro con y este está ferro con este tendría que estar ferro con pero la interacción indirecta entre este y este me indica que estos tendrían que estar alineados antiferro. Entonces aparece un fenómeno que se conoce con el nombre de frustración, ¿no? No se pueden dar todas las situaciones óptimas para cada par de iones que están interactuando, ¿no? Y el orden entonces que termina realizándose puede ser ni ferro ni antiferro, sino una cosa diferente que deriva de esa frustración que aparece en el material. Eso puede aparecer tanto acá como en las tierras raras metálicas simples, porque en las tierras raras puede haber una interacción entre primeros vecinos, pero también entre segundos vecinos. Dado que estas funciones S se propagan bastante y además no nos olvidemos que es un metal, así que en realidad esos electrones S van a estar formando una banda y van a poder estar entonces itinerando por todo el metal. Esto puede tener aplicaciones y de hecho se puede ir más allá de lo que representa la interacción entre átomos y llevarlo a la interacción entre capas delgadas magnéticas.
ya hace varios años, este es un trabajo de 1998, por ejemplo, donde se propuso teóricamente y también se demostró experimentalmente que si uno tiene dos capas magnéticas, por ejemplo, dos capas de hierro separadas por un espaciador no magnético, y este espaciador no es muy grueso, digamos, tiene un espesor de algunos angstroms, por ejemplo, entonces esta capa magnética puede interactuar con esta otra capa magnética vía los electrones de conducción de este espaciador no magnético, ¿no? Y entonces, según cuál sea este espesor de la separación entre las capas magnéticas, se puede dar un acoplamiento ferromagnético entre las dos capas magnéticas en esta zona, o en esta zona, o en esta zona, o antiferromagnético en esta zona o en esta zona. Hay un experimento muy interesante que se hizo más o menos en la misma época, en la cual se hizo un arreglo experimental muy astuto, diría yo, porque, bueno, se tenía una capa de cobre como soporte, una capa magnética de cobalto, otra capa magnética de cobalto, al lado de esa otra capa magnética de hierro o de níquel, y el espaciador, en lugar de ser un espaciador de espesor uniforme, era una cuña. De tal manera que en el mismo sistema uno tenía separaciones grandes entre las dos capas magnéticas o separaciones pequeñas con una variación continua de separaciones. Entonces, con una sonda local que pueda decirnos cuál es el acoplamiento efectivo que hay entre las dos capas magnéticas en función de la posición sobre esta cuña, es decir, para diferentes espesores de la cuña, se pudo obtener en un único experimento resultados que corresponderían a varias muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este es un experimento de polarización de spin, donde miden la polarización del spin en función del espaciador de cobre, ¿no? Entre dos capas espaciadoras de cobalto, una de cobalto y una de níquel, o una de cobalto y una de hierro. Y acá lo que se ve, por ejemplo, entre las dos de cobalto, vamos a ver esta primero, que es la más simple. No tan simple. Bueno, entre las dos de cobalto, se ve que hay lugares donde el acoplamiento es antiferro, acá y acá, lugares donde el acoplamiento es ferro, pero, digamos, aparece también otro periodo que no está dado directamente por esta función que está acá, bueno, que es la física nueva que se describe en este artículo, ¿no? Y a la cual no vamos a entrar acá en detalle, ¿no? Lo mismo pasa cuando el espaciador separa una capa de cobalto y una de níquel. Tenemos un mínimo acá, otro mínimo acá, otro mínimo acá, otro mínimo acá, pero aparece otra característica que no está completamente descrita por esa expresión de intercambio indirecto que yo les mencioné. Y en el caso del hierro, bueno, es como que cuando tenemos una capa de cobalto y otra de hierro, bueno, la atenuación es mucho más fuerte, ¿no? Tenemos un mínimo acá y un mínimo acá, que correspondería a una interacción antiferromagnética, un máximo acá, y después ya prácticamente se plancha todo, ¿no? Pero esto abre las puertas a aplicaciones tecnológicas en donde uno puede manipular el tipo
de interacción que hay entre las capas, simplemente modificando el espesor del separador no magnético, ¿no? Entonces puede hacer arreglos de multicapa que estén en estado ferromagnético o antiferromagnético, modificando el espesor del separador. Esto llevó antes, inclusive, porque esto ya se venía investigando de antes, a descubrir un fenómeno que se conoce como magnetoresistencia gigante en el año 1988, porque para un espaciado en particular, en este grupo de Fert, un investigador francés que recibió el premio Nobel, esta persona, este primer autor, que es un investigador brasilero que tuve el gusto de conocer, publicó que justamente para el material que él estaba utilizando, el arreglo espontáneo que aparecía entre las dos capas magnéticas de hierro, separadas por una capa no magnética de cromo, era un arreglo antiferro. Pero lo que él encontró, o lo que ellos encontraron, mejor dicho, muy interesante, era que si aplicaba un campo magnético, podía forzar, bueno, eso era bastante obvio, ¿no? Que podía forzar el orden ferromagnético de la bicapa, porque si el campo magnético es suficientemente intenso, la interacción Zeeman iba a dominar sobre esta interacción de intercambio indirecto, pero lo que él observó es que la resistencia eléctrica de esta tricapa disminuía abruptamente cuando pasaba del estado antiferro al estado ferro, ya sea que pusiera un campo magnético de un sentido o el otro, ¿no? Entonces, esto abrió la puerta a la construcción de lo que se conocen válvulas de spin, que serían válvulas donde uno, manipulando la magnetización del sistema, puede alterar la resistencia eléctrica del material, del mismo sistema. Eso, bueno, partió, digamos, si bien hay un fenómeno nuevo acá, que es el cambio en la resistencia de estos materiales al alterar el orden magnético, sí surgió a partir de estos sistemas que se ordenan debido a esta interacción de intercambio indirecto, ¿no? Al mismo tiempo que el grupo de Fert, también el grupo de Grünberg también obtuvo el mismo resultado y ambos recibieron el premio Nobel en 2007, tanto Fert como Grünberg. Bien, estos son resultados de Babbage, ¿no? Estos son multicapas, en lugar de bicapas son multicapas, hierro-cromo, donde esto indica el espesor de las capas de hierro, esto es el espesor de las capas de cromo, y esto la repetición, o sea, cuántas unidades hierro-cromo tengo, 30, ¿no? Me dice cómo es la multicapa. Acá tendría capas con 30 angstroms de hierro, pero el espaciador de cromo es menor, con una repetición de 35, y acá el espaciador de cromo sería de 9 Armstrong con un espaciador de 60. Y esto de alguna manera está reflejando, por un lado, digamos, esa función f de x que habíamos visto antes, cuya amplitud cambiaba al cambiar el espesor del espaciador,
y también la robustez que puede tener el sistema al tener mayor número de capas. En realidad este sistema enseguida trajo la idea de armar una válvula de spin, pero eso no se podía hacer porque los campos involucrados para pasar de un estado de alta resistencia a un estado de baja resistencia eran muy grandes, ¿no? Campo de 20 kilogauss es un campo de 2 Tesla. Campo de 10 kilogauss es un campo de 1 Tesla, y acá tenemos un campo de más o menos 4 kilogauss, 5, que es también 0,4 Tesla, pero aún sigue siendo un campo muy importante, muy grande para aplicaciones prácticas, ¿no? Por otro lado, se veía que el efecto en el cambio en la resistencia se podía aumentar, pero a costo de aumentar el campo necesario para pasar del estado de alta resistencia al estado de baja resistencia, o tener un cambio menor en la resistencia con un valor menor de campo. Este efecto, ya que lo mencioné, le menciono que la forma en que se interpretó este cambio en la resistencia fue suponiendo que si uno tenía las dos capas magnéticas con la misma orientación de la magnetización, es decir, con la magnetización paralela en las dos, los espines que tenían la misma orientación, el momento magnético del spin orientado en la misma dirección que la magnetización de las dos capas, podían transitar a través de esta tricapa sin sufrir eventos de dispersión. Básicamente sin choques, diríamos. Aunque estos choques son debidos a la interacción resultante entre los electrones y el medio, ¿no es cierto? No necesariamente un choque físico con algo duro, sino una interacción. Mientras que los electrones que tenían spin opuesto a las de las dos capas sufrían una dispersión fuerte en ambas capas magnéticas. Entonces, de alguna manera, había un cortocircuito para los espines alineados en la misma, o sea, con su momento magnético paralelo a la magnetización de las dos capas, y una imposibilidad de transitar para los electrones con spin opuesto. Pero la mitad de los electrones podían conducir sin problema. En el otro caso, si uno tiene las dos capas orientadas en situación inversa, el problema es que va a tener una dispersión importante acá y una dispersión importante acá, independientemente de que tenga electrón con spin up o electrón con spin down. Ambos van a sufrir eventos de dispersión importantes, y entonces acá voy a estar en un estado de resistencia alta. ¿Sí? Esa es una explicación, digamos, plausible, aunque, digamos, nos quedaría por entender por qué esta interacción es importante acá y no lo es importante en este otro caso, por ejemplo. Bueno, una explicación para eso, apelando a lo que vimos alguna vez del magnetismo en bandas, al cual voy a volver un poquito más adelante luego, es que cuando uno tiene un metal ferromagnético, lo que tiene es electrones en una banda D, por ejemplo, donde están generalmente los electrones portadores de momento magnético, en los metales de transición, pero los electrones con spin en un sentido o spin en otro sentido están en números diferentes. O sea, esa banda está compuesta por dos subbandas, una subbanda con spin down y una subbanda con spin up,
y hay un desplazamiento en energía entre esas dos subbandas que hace que tenga más electrones en esta subbanda que en esta subbanda. La energía más alta, o sea, recuerden que la energía va en este sentido, los electrones van ocupando diferentes estados en la subbanda, porque dos electrones no pueden estar en el mismo estado electrónico por el principio de exclusión de Pauli, hasta llegar al nivel más alto ocupado, que se conoce como nivel de Fermi. En el medio tendríamos el espaciador, que como es no magnético, tiene el mismo número de electrones con espín hacia abajo o espín hacia arriba. Y en la otra capa tendríamos otra vez el mismo elemento magnético que tenemos acá, con la subbanda con espín hacia abajo y la subbanda con espín hacia arriba. Este gráfico que tenemos arriba ilustraría el alineamiento ferro entre las dos capas, ¿no? Porque acá tendríamos la misma banda mayoritaria que acá, sería la de spin down, la banda mayoritaria en la capa inferior y en la capa superior. Si se diera ese caso, la conducción de los electrones tendría que darse por saltos de electrones de esta capa a esta capa y de esta capa a esta capa, ¿no? Entonces, si uno tiene un electrón con spin down en esta capa, y estas capas son muy próximas entre sí, ese electrón solamente puede aterrizar en esta capa intermedia en un estado que también tenga spin down, ¿no? Porque el electrón no va a cambiar su spin en esa transición. Va a pasar simplemente de este material a este material y va a tener que caer en esta capa. Y luego, para pasar a la capa siguiente, también va a tener que hacer una transición equivalente, desde la subbanda hacia abajo acá a la subbanda hacia abajo acá. Si por la forma de las bandas hay pocos estados acá, porque lo que tengo representado con esta forma acá es la densidad de estados, es cuántos estados tengo por unidad de energía al nivel de Fermi. Si tengo pocos, entonces la probabilidad de transición va a ser proporcional a la abundancia de electrones que tenga acá en el nivel de Fermi, que van a ser pocos. Van a llegar acá donde sí tengo una abundancia importante de estados en el nivel de Fermi, pero ya tengo pocos para aportar acá y también pocos para llegar acá, ¿no? O sea, tengo pocos estados disponibles en niveles próximos al nivel de Fermi desocupados, que son los que están por encima del nivel de Fermi en la capa de arriba. Entonces, esta conducción, la conducción que está marcada por las flechas rojas, va a ser muy deficiente, muy pobre, de muy poca intensidad. Todo lo contrario pasa para los electrones que están con spin-up, porque la amplitud de estados, la densidad de estados en el nivel de Fermi para estos electrones es grande. Entonces, la probabilidad de esta transición combinada va a ser también importante. Entonces, este es el cortocircuito del que hablábamos en la transparencia anterior, y esta es la no conducción, o conducción muy limitada, de la que hablábamos en la transparencia anterior, haciendo referencia a mecanismos de dispersión electrónica. Pero habría un mecanismo eficiente, que sería la de los espines que apuntan hacia arriba. Mientras que si tengo un ordenamiento antiferro, como acá, digamos, acá predomina el espín hacia abajo y acá predomina el espín hacia arriba, así que esta capa está alineada antiferro comparada con esta. Acá está la flecha roja, está limitada por el poco número de estados que tengo de partida acá, y la flecha verde está limitada acá por el poco
por la baja densidad de estados de recepción que tengo en este lugar. Entonces, ambos mecanismos son deficientes y tengo acá un estado de baja conducción y acá un estado de alta conducción. Bien, recuerden también algún comentario que hizo Claudia, y es que el momento magnético y el spin tienen direcciones opuestas, ¿no? Porque el momento magnético depende del spin como menos la constante G, el factor de Landé, por el magnetón de Bohr, por la variable de spin S, ¿no es cierto? Hay un menos entre los dos, entonces tener spin mayoritario hacia abajo significa tener momento magnético mayoritario hacia arriba, no como salvedad. Bien, entonces esto sería lo que explicaría el funcionamiento de estas válvulas de spin, ¿no? Porque este es un estado que conduce mucho mejor, el estado ferromagnético, que el estado antiferromagnético que tenemos acá. Bien, esto voy a parar acá, así que como voy a pasar a otro tipo de intercambio, voy a dejar acá el intercambio indirecto para pasar a otro. Vendría bien hacer una pausa para descansar y charlar un poquito y bueno, y escuchar las inquietudes que tengan ustedes o Pedro o Claudia. Quique, yo aprovecho para hacer una aclaración que ya la hice en el chat. Dale. Pero el L máximo en el nivel F es 6, no 7 como dije, ¿no? Ah, eso. Está bien. Yo lo aclaré ahí en el chat, pero para que quede en el video por si acaso. Está bien. Perfecto. Quique, Sí. ¿podrías mencionar alguna aplicación tecnológica actual de estas válvulas de spin? Sí, lo voy a tratar más adelante, pero el asunto es, aunque parezca mentira, digamos, este descubrimiento del grupo de Fert y el grupo de Greenberg permitió saber este resultado, ¿no? Que podíamos tener un estado con buena conducción y un estado con alta resistencia, según las capas estuvieran orientadas ferromagnéticamente o antiferromagnéticamente. Lo que ellos no pudieron dar respuesta es a una aplicación práctica, porque los campos necesarios para invertir el estado de alta conductividad o de baja conductividad eran demasiado altas. Eso se resolvió mucho más adelante, haciendo ¿qué? Aumentando el espesor de este espaciador. O sea, paradójicamente, eliminando la interacción de intercambio indirecto. ¿Eso cómo se hizo? Se puso, digamos, de la misma manera que habíamos visto en una transparencia anterior. Todas estas cosas siempre se construyen sobre un sustrato, ¿no? O sea, sobre un sustrato se construye primero la primera capa magnética, después se pone un espaciador, por ejemplo, de cobre, pero muy, muy grande, y después la otra capa magnética que está arriba. ¿Qué significaría? Simplemente que este espaciador es muy grande. Pero en ese caso no habrían, no sabríamos cómo manipularla todavía tampoco a esta válvula de spin, porque aplicando un campo magnético, lo más probable es que fácilmente alineemos las dos ferromagnéticamente. Y si no aplicamos ningún campo magnético, eso pueda tener un alineamiento aleatorio. Entonces, ¿qué hicieron? Le agregaron una capa más, una capa de un antiferromagneto, o sea, tenés el sustrato, un antiferromagneto, el ferromagneto, el espaciador y otro ferromagneto.
pero con un espaciador grande, como dijimos recién, de tal manera de que la interacción de intercambio indirecto sea despreciable. Vamos a ver más adelante, por eso yo lo tenía programado para verlo más adelante, que en muchos casos, entre un ferromagneto y un antiferromagneto, aparece una interacción que se llama anisotropía de intercambio, que hace que el momento magnético del ferromagneto quede anclado según cómo está construido el antiferromagneto. O sea, queda anclado en relación a una de las dos subredes del antiferromagneto. Pero queda anclado firmemente, o sea, es un anclamiento robusto. Entonces, esta capa, la que está en contacto con el antiferromagneto, queda con su orientación de magnetización fija. Para cambiar esa orientación falta campos muy grandes. Pero la de arriba queda libre, en el sentido de que como no está interactuando por intercambio indirecto con esta, y además tampoco está anclada por ninguna cosa, la puedo manipular a voluntad. Entonces, con un campo externo muy pequeño, la puedo poner paralela a esta o antiparalela a esta. Y eso es muy bueno, porque entonces puedo pasar de un estado de alta resistividad a uno de baja resistividad aplicando campos del orden del Ørsted, campos muy, pero muy pequeños. Eso se usa, por ejemplo, para leer la información que hay en un disco magnético. Si yo tengo una de estas cositas en mi cabeza lectora y lo voy pasando por los bits de almacenamiento magnético de un disco, el campo magnético que produce el bit, que es muy pequeño, puede llegar a ser suficiente, y de hecho lo es, para cambiar la orientación magnética de la capa libre. Entonces, si el bit está apuntando en una dirección, las dos capas de esta bicapa me quedan orientadas paralelas y tengo un estado de baja resistencia, y si el bit está orientado en forma antiparalela, en la forma opuesta, estas dos capas me quedan antiparalelas. Entonces, haciendo pasar continuamente una pequeña corriente por este dispositivo, puedo ver en un galvanómetro o en algo equivalente si la corriente que pasa es baja o alta según la resistencia que tiene la cabeza lectora. Y entonces puedo, si la corriente es alta, digo, tengo un bit en un sentido, si la corriente es baja en otro sentido. Y esas son las cabezas lectoras magnetoresistivas que se implementaron a principios del siglo XXI y que permitieron el último gran avance en el aumento de densidad de grabación magnética en los discos duros. Esa sería la que yo conozco como aplicación más sobresaliente. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Re interesante. Sí, muy interesante, la verdad que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos a una interacción que fue propuesta, los primeros rudimentos en 1956, pero que está muy en boga actualmente porque tiene que ver con un conjunto de materiales magnéticos relativamente exóticos, donde aparecen entes magnéticos llamados esquirmiones y donde es muy importante los eventos de frustración magnética y que tienen potencialmente aplicaciones tecnológicas importantes, en espintrónica, por ejemplo, y por lo tanto, digamos, se habla mucho, en estos días hay mucho trabajo sobre la interacción de Dziaroszynski-Morilla, que se conoce también como interacción o intercambio antisimétrico, pero que
vino a explicar resultados bastante anteriores, ¿no? Que nos podemos remontar a 1916. Un señor Smith, en 1916, observó por primera vez un ferromagnetismo débil en muestras monocristalinas de hematita natural. La hematita es el óxido de hierro más abundante, porque es el estado de mayor oxidación que puede tener el hierro. O sea que si tenemos hierro en un ambiente oxidante, el estado final de equilibrio que va a tener va a ser la hematita, ¿no? El hierro 2 oxígeno 3, donde el hierro solamente existe en estado 3+, y que rápidamente se entendió que era un antiferromagneto. O sea que los dos hierros 3+ en la estructura de la hematita apuntan en direcciones opuestas. Y de hecho la hematita lo es hasta temperaturas de más o menos 290 Kelvin. Perdón, 263 Kelvin. Es decir, menos 10 grados centígrados. Pero por encima de esa temperatura tiene un ferromagnetismo muy débil. En esa época, Smith se lo atribuyó a impurezas, a que la hematita no era pura, y por lo tanto lo denominó ferromagnetismo parásito, ¿no? Él lo encontró tanto en muestras de hematita que había halladas en Italia, Brasil y Rusia, así que tenía, no obstante, una cantidad, una variedad de muestras bastante importante, pero aún así pensó que eran las impurezas. Más adelante fue observado en otros compuestos similares de elementos magnéticos 3D. Ahora, la sorpresa por ahí vino en el 54, cuando Matarrese y Stout lo observan en fluoruro de níquel puro sintético, en una síntesis en la cual el control de las impurezas era importante. Entonces, que estuviera presente este antiferromagnetismo débil, este ferromagnetismo débil en esos materiales, ya quedaba en duda, digamos, que fuera debido a efectos de impurezas. Y muy pronto, digamos en el 56, Borovic y Romanov y Orlova lo observan en esto que sería carbonato de manganeso y carbonato de cobalto puros sintéticos. Y determinaron que ese ferromagnetismo débil no era un fenómeno extrínseco debido a las impurezas, sino intrínseco. Y entonces lo asignaron a la existencia de un cantin entre las dos subredes magnéticas. Es decir, las dos subredes magnéticas en un antiferromagneto perfecto están orientadas exactamente en forma opuesta. Un cantin sería que hagan un pequeño ángulo hacia la dirección perpendicular a los momentos magnéticos, determinando que entonces resulte un momento magnético neto en esa dirección. Bueno, en la hematita eso ocurre, esa transición, ocurre aproximadamente a 263 Kelvin, en donde por un lado la orientación de los momentos de su red cambia, o sea, esta fíjense que es una red hexagonal, y acá los momentos magnéticos de las dos subredes están orientados en la dirección perpendicular al eje hexagonal, y por encima de 263 Kelvin están orientados en la dirección del eje de la celda hexagonal.
pero la novedad sería que los momentos magnéticos de una subred y la otra subred están haciendo ese pequeño canting entre sí, dejando entonces un momento magnético neto permanente en la dirección perpendicular. Bueno, eso se observa claramente en las medidas de magnetización. Las medidas de magnetización por debajo de la temperatura de transición, que se llama transición de Morán, muestran una magnetización muy baja, prácticamente nula, reflejando el orden antiferromagnético perfecto o casi perfecto que tenemos ahí, y en cambio, por encima de esa temperatura, aparece una magnetización neta finita, ¿no? Con una estéresis además, ¿no? Si estamos en lo que se conoce como, esto sería un experimento field cooling, o sea, aplicamos un campo magnético a alta temperatura, donde el material es un ferromagneto débil. Cuando pasamos al estado de antiferromagnético, baja la magnetización abruptamente, y después cuando volvemos al estado ferromagnético nuevamente y venimos del estado antiferromagnético, no solamente que las dos curvas están un poco separadas en temperatura, sino que el nivel de magnetización que obtenemos en el estado de ferromagneto débil es diferente, depende del estado inicial, ¿no? Bien, en el 57, Igor Dialoshinsky propone una explicación. Él lo que propone es un término, a la energía libre del material van a estar contribuyendo, bueno, la interacción Zeeman, que depende de las magnetizaciones de las dos subredes, porque tenemos acá dos subredes, ¿no es cierto? Entonces, por un lado va a estar el producto escalar del campo aplicado con la subred 1 y con la subred 2. También va a estar el intercambio, donde aparece el producto escalar de los espines o de los momentos de la subred 1 y la subred 2. La energía de anisotropía, que es la que determina direcciones fáciles en el material, pero además se le agrega un término de intercambio, y ese término de intercambio nuevo que le agrega involucra un producto vectorial entre los momentos de la subred 1 y los momentos de la subred 2. Entonces, esa aparición, eso hace que aparezca un momento neto perpendicular a los momentos M1 y M2. ¿Sí? Y es responsable del canting que se observa. Esto fue una propuesta que hizo Dialoshinsky. Entonces, la amplitud de esta interacción está entonces dominada, sí, por este tipo de operación, digamos, que conduce a una orientación neta perpendicular a las dos subredes, y la amplitud de la interacción depende de algo que se llamó campo de Dialoshinsky, ¿no? Algo así como el J que teníamos antes, ¿no? Que estaría metido acá en este campo de intercambio. El J estaría metido acá, el J del intercambio directo, ¿no? O del superintercambio, porque es un óxido. Bien, esto no le den bolilla porque lo vamos a ver con más cuidado en la clase próxima cuando hablemos de anisotropía. Fíjense que acá en estas expresiones de la energía no aparece la constante mu0, la permeabilidad del vacío, porque están escritas en el sistema CGS, ¿no? Nada más que por eso. Esto está sacado del trabajo original de Dialoshinsky, estas expresiones que están acá. Pocos años después, en el 60, un japonés, Morita, propuso un modelo teórico microscópico que da esta interacción antisimétrica
basado en el acoplamiento spin-órbita. Entonces, él llega a una expresión un poquitito más compleja y más completa, donde efectivamente la interacción de intercambio anisotrópico está dada por un producto escalar entre los espines de las dos subredes, que normalmente deberían estar orientados antiferromagnéticamente, pero que debido a esta interacción producen un efecto perpendicular a los dos espines, porque recuerden que el vector resultante de un producto vectorial es perpendicular a ambos vectores que se multiplican, con un producto escalar con un vector que se llamó vector de Dzialojinsky. Y este vector de Dzialojinsky, entonces, me va a estar dando cuenta de la intensidad de la interacción. Bien, y en un trabajo mucho más complejo del alcance de este curso, Dzialojinsky trata de explicar el fenómeno en términos de la interacción spin-órbita que existe entre estos espines, estos operadores de spin, y los momentos orbitales angulares de los iones o átomos que participan de la interacción. O sea que además de tener una interacción entre el momento de spin S de la red subred N con el spin M, el spin S de la subred M, tengo también la interacción spin-órbita entre el spin S de la subred N y el L de la misma subred, y el spin S de la subred M y el L de la misma subred M. ¿Sí? Eso es muy complicado. Yo lo tenía anotado en algún lado. Sí, está acá, justamente. ¿Por qué? Porque requiere lo que se llama un análisis de perturbativo de segundo orden. Digamos, es un procedimiento matemático que se usa en mecánica cuántica de aproximarse al resultado a través de una perturbación. O sea, se pone esta interacción de Dzialojinsky-Morilla como una perturbación, pero cuyo efecto es de segundo orden, ni siquiera de primer orden, de segundo orden. Hay que llegar hasta ese nivel, con lo cual hay que trabajar bastante desde el punto de vista matemático para llegar a esta expresión. Y efectivamente, operando matemáticamente de esa manera, utilizando una interacción de intercambio de este tipo, o sea, un intercambio como el que conocemos, con un producto escalar, pero donde la amplitud de la interacción está modulado por la interacción spin-órbita, se puede llegar a una expresión matemática de este tipo. Lo digo esto para que no parezca magia, digamos, que cómo aparece esta interacción que involucra un producto vectorial acá. Es decir, se llega, pero el trabajo para llegar es arduo y requiere un conocimiento de la cuántica relativamente bueno. Pero bueno, eso no solamente permite explicar, digamos, los ferromagnetos débiles como la hematita, sino que además, en algunas investigaciones actuales, se busca dotar a los materiales de interfaces en donde haya, de un lado de la interfaz, un elemento magnético que presente una interacción spin-órbita inusualmente grande. O sea, esto de vuelta, es ingeniería de materiales, ¿no? Si yo quiero que esta interacción de Dzialojinsky-Morilla sea importante, entonces lo que necesito es tener un ingrediente de interacción spin-órbita importante. La interacción spin-órbita generalmente no es importante en elementos livianos, o sea, de bajo Z, y sí es importante en elementos pesados, con
con un número atómico grande. Entonces, eso es como un hint para la ingeniería de materiales de cómo construir interfaces en donde esta interacción de intercambio sea importante. Una posibilidad sería, por ejemplo, tener dos elementos magnéticos interaccionando acá, pero vía un elemento que está al otro lado de la interfaz y que aporta la interacción de spin-órbita grande, ¿no? Y bueno, simplemente como cuestión anecdótica, decirles que este tipo de interacciones es responsable de configuraciones de spin que aparecen en determinados materiales, como estas que están acá, que se denominan esquirmiones, ¿no? Y que cada uno de estos esquirmiones puede ser un centro de almacenamiento de información o de un centro de interacción para construir un material para una determinada aplicación. Ya sea almacenamiento de información, por ejemplo, para construir materiales con una densidad de almacenamiento mayor que los discos actuales, o para construir dispositivos espintrónicos. Esto también ya se va no solamente más allá del enfoque de la clase, sino de mi conocimiento, ¿no? Así que no les puedo contar mucho más allá de esto en esta clase. Bueno, y acá hay una representación, digamos, de lo que sería, ¿no? Tener los dos iones magnéticos con los correspondientes direcciones de spin, por ejemplo, interactuando a través de una interacción de superintercambio, a través de un oxígeno, pero también interactuando a través de la interacción anisotrópica de Dyatlov-Morilla. Entonces, si este vector D, por ejemplo, apuntara en esta dirección, entonces, si estos dos vectores son perpendiculares entre sí, vale decir, este apunta en esta dirección y este en esta dirección, los dos en el plano perpendicular a D, pero perpendiculares entre sí, este producto vectorial va a tener el módulo máximo, porque el módulo del producto vectorial es máximo cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Y además, por las reglas del producto vectorial, si yo multiplico y por x, eso me aparece en la dirección menos z, entonces este producto apunta en esta dirección, y después el producto escalar por d me daría un negativo, entonces tendría, esta energía tomaría su valor máximo negativo, ¿no? Entonces esta interacción favorecería justamente esta orientación de spines si el vector de Dyatlov-Morilla apunta en esta dirección. Y bueno, y hay una serie de reglas que se encuentran en papers relativamente actuales, que nos dicen, de acuerdo a cómo es la estructura cristalina, y en particular cómo es la simetría de la red en relación a este punto que está en el medio de los dos iones, cuál es la dirección en la que apunta este vector de Dyatlov-Morilla. Bueno, así que, digamos, es un tema bastante caliente de investigación actual, el tema de esta interacción. Por eso me pareció, a pesar de la complejidad que reviste, explicarla y entenderla, me pareció importante mencionarla porque seguramente van a encontrar no solamente muchos papers, sino muchas charlas en foros de discusión de materiales magnéticos donde se habla de esta interacción. En la práctica, en la mayoría de los materiales que comúnmente encontramos, como el tipo de la hematita,
la interacción esta anisotrópica es mucho menos intensa que la interacción de superintercambio. Por ejemplo, acá la interacción de superintercambio está dada en grados Kelvin, ¿sí? Y tiene del orden de 870, en Tesla, está dada a través de un campo efectivo en Tesla. Del mismo modo que el campo de Weiss que dimos cuando empezamos a hablar de intercambio, ¿no? Y fíjense que para la hematita es un campo importante, entre 870 y 920 Tesla. En cambio, el campo equivalente para la interacción de Dziadojinsky-Morilla, el campo de Dziadojinsky, es solamente de un par de Tesla, ¿no? Entonces, sigue dominando la interacción de superintercambio, dando prácticamente un antiferromagneto para la hematita, con un pequeñísimo canting que es debido a la interacción anisotrópica. Ese ángulo justamente está dado por este parámetro alfa D, está dado en radianes acá. Fíjense que es del orden de 10 a la menos 3 radianes, ¿no? Un radián son más o menos 57 grados. Entonces, es un ángulo realmente muy, muy pequeño, ¿no? Que da un momento magnético neto también muy pequeño para la hematita en particular. Y para otros compuestos nos salimos de ese estado, ¿no? A lo sumo un ángulo de Canting del orden de 2 centésimas de radian, por ejemplo, en este borato de hierro que está acá, ¿no? Entonces, bueno, por eso si uno quiere construir un material donde la interacción de Dziadojinsky-Morilla sea protagonista, tiene que hacer una ingeniería de materiales para potenciarla frente a otras interacciones de intercambio. Y en particular sabemos que un ingrediente para lograr eso es tener una interacción spin-órbita grande. Bueno, y acá tenemos, como para resumir toda la clase que estuvimos dando de intercambio, algunos tipos de orden magnético frecuentes, ¿no? El ferromagneto, el ferrimagneto, el ferromagneto débil que estuvimos mencionando hoy, el ferrimagneto, que tiene un ordenamiento antiferro, pero con 2 subredes donde los momentos magnéticos en cada subred tienen intensidades diferentes, y el antiferromagneto, que podría ser así un antiferromagneto simple, en donde las 2 subredes son exactamente iguales y opuestas, o un antiferromagneto de este tipo, donde tenemos una especie de orientación de los momentos magnéticos tipo onda de spin, pero en un periodo el momento magnético neto es nulo, ¿no? Porque tenemos tanto la misma cantidad de componentes en una dirección o componentes en otra dirección. Este tipo de ordenamientos, por ejemplo, son frecuentes en las tierras raras, por lo que hablábamos hace un rato, como el intercambio directo. Para ciertos órdenes de vecinos favorece un ordenamiento ferro y para otros órdenes de vecinos un ordenamiento antiferro, se puede dar y se da en las tierras raras este tipo de antiferromagnetismo. Por ejemplo, esto, ¿no? En el terbio, disprosio y Holando, a medida que nos vamos moviendo en una dirección de la tierra rara, el momento magnético va variando. Si nos quedáramos con este pedacito de secuencia, tendríamos un momento magnético neto en esta dirección. Pero si hacemos la secuencia completa, tenemos un momento magnético neto nulo, ¿no es cierto? Medio periodo sería esto. Y la verdad que, bueno, explicar todos estos órdenes magnéticos también va más allá
del enfoque del curso, pero fíjense que en el tulio, por ejemplo, tenemos un material antiferromagnético, pero donde hay semiperiodos del ordenamiento ferromagnético, acá o acá, pero si tomamos el periodo completo es un antiferromagneto. Hay inclusive ordenamientos antiferromagnéticos como en el nervio y el tulio, donde no solamente está pasando esto, sino que la magnitud del momento magnético que tiene cada átomo depende de la posición relativa en la cadena, o situaciones como estas, en donde en un semiperiodo se invierte una componente del momento magnético, mientras que la otra va siguiendo un valor rotante, o esta, que sería más bien un ferromagneto, el holando o el herbio, donde una componente apunta siempre en la misma dirección y la otra va rotando. O sea que tenemos siempre una componente neta de momento magnético en la dirección del eje de la cadena, pero una componente que va cambiando de signo y orientación, digamos, a medida que avanzamos en la cadena. Y esto es producto siempre de que puede haber más de un tipo de interacción de intercambio actuando simultáneamente, ¿no? En este caso podemos decir que prevalece la interacción de intercambio indirecto, pero no siempre es así, digamos, ¿no? Volviendo a las palabras de Jean-Marc Grenet, de que el magnetismo es una ensalada, bueno, el intercambio también lo puede ser, ¿no? Puede haber diferentes interacciones de intercambio, contribuyendo simultáneamente y produciendo un material como la hematita, por ejemplo. Bueno, lo último que tenía para contarles hoy va para el magnetismo de bandas, entonces si quieren podemos hacer una pequeña pausa acá para cualquier comentario que cualquiera de ustedes quiera hacer antes de comentar un poquito sobre el ferromagnetismo en metales. Quique, una consultita, ¿se me escucha? Sí. Es simplemente para ver si entendí bien lo del ferromagnetismo débil. La idea es que el efecto viene por un canting en los momentos magnéticos y esto es debido a una anisotropía cristalina. ¿O por qué era que se producía el canting? ¿En lo de Yaloshinki-Morilla? Sí. No. La fuente de la interacción de Dialoghinski-Morilla, hasta donde yo entiendo, si entiendo correctamente, es la interacción spin-órbita. Entonces, si la interacción spin-órbita dentro del mismo ion es fuerte, o en el intermediario también, por ejemplo, si son dos iones que están interactuando vía un oxígeno, como en el superintercambio, si la interacción spin-órbita en cada uno de los iones magnéticos o en el ion mediador es importante, entonces, como esa interacción spin-órbita aparece en la intensidad del modelo de Morilla, el modelo de Morilla contiene el producto vectorial de los momentos magnéticos de los dos iones magnéticos que están interactuando, ¿no es cierto? Entonces, contiene ese elemento matemático, el producto vectorial, que da como resultado un vector perpendicular, ¿sí? Pero su amplitud depende de la interacción spin-órbita en cada uno de los iones portadores de momento magnético y también en el ion intermediario. Entonces, si esa interacción es fuerte, esa interacción también va a ser relevante y lo que va a producir es una tendencia a que los momentos magnéticos de los iones magnéticos vecinos se orienten perpendicularmente entre sí. ¿Sí? Pero
si también está presente la interacción de superintercambio, como en el caso de la hematita, y es órdenes de magnitud más importante la interacción de superintercambio que la de Dialoshinki-Morilla, vamos a tener básicamente un antiferromagneto con un pequeño canting, ¿no? Ahora, si somos capaces de manipular el material para aumentar esta interacción, entonces potencialmente podríamos llegar a tener una interacción, un material donde la única interacción que valga e importe, o la que domine, sea la de Dialoshinki-Morilla. Eso es todo lo que yo te puedo decir desde mi conocimiento del tema, que es bastante poco, Nico. Ah, perfecto. No, es que se me había hecho un lío en la fuente de este canting, entonces, muchas gracias, Kiki. Bueno, no hay por qué. ¿Algún otro comentario? Mauricio había levantado la mano, pero no sé si seguía. Sí, ¿Mauricio? sí. Mauricio, porque a mí a veces yo estaba mirando y a mí no me aparecía entre, digamos, el iconito, digamos, tuyo, Mauricio. Así que vos, Mauricio, sentite en la libertad de activar el micrófono y preguntar sin problema, ¿eh? O sea, está bien si levantas la mano, pero activar el micrófono y preguntar sin problema. Bueno, gracias, profesor. Como resumiendo un poquitico, a ver si no estoy tan perdido. La interacción de intercambio, la de la clase anterior, es debido al solapamiento de funciones de onda, ¿cierto? Esta RKYY, la que vimos hoy, ahí me escuchan, ¿cierto? La RKKY es porque hay un apantallamiento de los electrones debido a los S. ¿Por qué se da esta? Y quisiera saber específicamente, yo miré ahí que varía de manera inversa al espesor, que estamos en el orden de los Armstrong, el material no magnético, el espacial no magnético, ahí se daría el intercambio entre las dos capas de los extremos. Pero aparte del espesor, ¿qué otra característica influye en que se dé esta interacción RKKY entre las capas? ¿Y por qué, profesor? Esta sería como pregunta. Quique, estás muteado. Tampoco sé si te lo puedo explicar cabalmente, pero digamos, cuando uno tiene un momento magnético en un mar de electrones de conducción, para poner una imagen más simple, digamos, el momento magnético permanente que está en el sitio de ese ion polariza ese mar de electrones de conducción S, ¿no? O sea, si no estaba ese ion magnético, la probabilidad de encontrar un electrón S con spin up o spin down es aleatoria, ¿no? Sobre todo debido a que la interacción de intercambio entre electrones S tiene un valor muy, muy pequeño. Es una interacción muy poco eficiente en electrones S, la interacción de intercambio. Entre electrones S, un electrón S con otro electrón S. Pero si uno tiene un momento magnético permanente en un sitio de un metal, entonces esa nube de electrones S que estaría no polarizada en principio, se polariza, y se polariza en una forma ondulatoria. Es decir, la interacción de intercambio entre el electrón D y el electrón S, o el electrón F y el electrón S, no es despreciable ahora, y tiene esa forma ondulatoria que depende de la separación. Recuerden que justamente el signo de la interacción de intercambio era fuertemente dependiente de la separación entre los centros de las funciones de onda electrónicas, ¿no? Entonces, no es tan irrazonable suponer que dependiendo de la posición que tiene ese electrón S respecto
del lugar donde está localizado el momento magnético del electrón D o F va a tender a polarizarse ferromagnéticamente o antiferromagnéticamente con ese momento magnético permanente que teníamos ahí. Entonces, que sea decreciente a medida que aumenta la separación es bastante comprensible, ¿no? Prácticamente todas las interacciones que conocemos decrecen al aumentar la separación entre los centros que están interactuando. Digamos, si estuvieran totalmente aislados uno de otro, uno acá y otro en Pekín, sabemos que la interacción va a ser efectivamente nula y no nos va a importar. Así que eso es razonable. Tiene que haber un decaimiento de la amplitud a medida que se aleja la posición del electrón S respecto del electrón portador del momento magnético. Y bueno, lo que está en la teoría de estas 4 personas, que en realidad son contribuciones separadas, pero todos ellos merecedores a que su inicial aparezca en el nombre de la interacción, es la demostración de lo que vos estás preguntando justamente. ¿Por qué es oscilante, no? Pero no es tan difícil de comprender, por lo menos desde el punto de vista conceptual, porque sabemos que el carácter ferro o antiferro de la interacción de intercambio es dependiente de las posiciones relativas, ¿no? Por lo menos hay una demostración experimental de que eso es así. Pero gracias. Explicarlo teóricamente va más allá de mi posibilidad. Gracias, profesor. Gracias. Bien. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, si no, les cuento brevemente, como para que no nos quede rengo, ¿no?, el tema, porque casi todo lo que estuvimos hablando involucra electrones, momentos magnéticos localizados, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con momentos magnéticos localizados y tenemos en una red átomos vecinos, bueno, podemos suponer, por ejemplo, si es un ferromagneto, que este arreglo donde, por ejemplo, en cada ion está ocupado un estado donde el spin electrónico apunta en la misma dirección y no está ocupado el estado en que el spin apunta en la dirección opuesta, se podría describir con esta imagen, ¿no es cierto? En cada sitio repito el mismo esquema, como si fuera un átomo aislado, ¿no? Spin, paralelo a este spin, paralelo a este spin, eso debido a que la interacción de intercambio directo lo favorece, eso me daría un momento magnético neto de esta red en la dirección positiva hacia arriba, debido a esta relación que hay entre spin y momento magnético, ¿no es cierto? Con este signo negativo que te pongo acá. Y donde no me hago problema, porque sé que el grado de solapamiento entre iones vecinos es relativamente pequeño y en cada uno de estos iones lo puedo describir desde el punto de vista electrónico casi como si fuera un átomo aislado o un ion aislado, ¿no? O sea, no voy a tener en cuenta como un hecho importante la posibilidad de que el electrón pueda estar itinerando en la red, sino que los imagino más bien como electrones localizados en cada átomo de un sitio de red. Ahora, si el solapamiento de estas funciones electrónicas es suficientemente importante, entonces puedo pasar a tener un estado metálico, un estado conductor, un estado donde los electrones fácilmente pueden itinerar y pasar de un átomo o ion al vecino. Si eso es así, esos electrones
ya no los puedo identificar como electrones atómicos o iónicos. Son electrones del conjunto, porque pueden estar en cualquiera de estos átomos. Y si son electrones del conjunto, entonces ninguno de ellos puede estar en el mismo estado electrónico que el otro. O sea, esta aproximación que hice ahí, acá, de que este estado de spin down es aproximadamente el mismo que este estado que está acá, porque estoy despreciando en buen grado ese solapamiento y estoy describiendo el material como si fuera un conjunto de átomos prácticamente no interactuantes entre sí o con poca interacción, ya lo tengo que abandonar y pensar en electrones que pertenecen a todo el material. Entonces, ¿qué pasa? En realidad yo acá si tengo 3 átomos, tengo 3 estados down y 3 estados up. Que no me moleste en describirlos como estados del conjunto, sino que los describí como estados de cada ion separado. Pero acá también, si tengo 3, voy a tener 3 estados en total, pero son 3 estados down que corresponden a todo el material y 3 estados up que corresponden a todo el material también. Y como los electrones son electrones compartidos por todo el material, ninguno de los estados down puede ser igual al otro, ni tampoco iguales a los estados up, que tampoco pueden ser iguales entre sí, ¿no? Porque ahora el principio de exclusión de Pauli no vale solo para un átomo, sino que vale para todo el material. Y ni qué decir si tengo 10 a la 23 átomos en el material. Entonces voy a tener 10 a la 23 estados up y 10 a la 23 estados down. Entonces voy a pasar de una descripción con estados discretos a una descripción donde los estados discretos están tan próximos entre sí que prácticamente voy a tener un continuo. Entonces, esos 10 a la 23 electrones se van a acomodar en los estados down y up desde el estado de más baja energía disponible hasta el estado de más alta energía disponible, que se llama energía de Fermi o estado de Fermi. Y lo que se da, debido a la interacción de intercambio, es un desplazamiento en las energías de las dos subbandas. Es decir, una subbanda tiene menor energía, o los estados de una subbanda tienen menor energía que los estados de la otra subbanda. Como consecuencia, como el nivel de Fermi tiene que ser el mismo para las dos subbandas, una va a estar más llena que la otra. Y va a predominar un estado de spin respecto del otro, y entonces voy a tener ferromagnetismo, pero a diferencia de acá, no porque todos los electrones están en el estado down, sino porque la mayoría están en el estado down. Pero hay electrones que están en el estado up y que compensan parcialmente a los momentos magnéticos de los electrones que están en el estado down. En la práctica, esto es un poquito más complejo porque la cantidad de estados que puedo tener por unidad de energía no es la misma para todas las energías. O sea, acá hice un espaciamiento idéntico para todos los estados electrónicos, lo cual corresponde a una densidad de estados, o sea, cuántos estados tengo por unidad de energía, constante, ¿no? Pero en la práctica, esos espaciamientos son diferentes. Por ejemplo, acá tengo más estados por unidad de energía, porque los estados electrónicos están más próximos entre sí, y acá tengo menos densidad de estados, porque los estados electrónicos están más separados entre sí. Entonces, para describir las bandas, se lo describe en términos de esta densidad de estados,
porque es más adecuado, ¿no?, hacerlo de esta manera. Y en particular esta forma de banda que está dibujada acá, donde la banda está bastante concentrada en energía, es muy adecuada, por ejemplo, para las bandas tipo D, que son las portadoras de momento magnético en muchos de los iones de interés tecnológico, ¿no?, como el hierro, el cobalto, el níquel, el cromo, el manganeso. El desplazamiento entre las dos subbandas, como está mostrado acá, es esta energía de intercambio, y entonces vemos que las propiedades magnéticas van a depender mucho de esta energía de intercambio, porque me va a dar el balance neto de spin que voy a tener y el momento magnético neto que va a tener este material, pero también es importante la densidad de estados que hay en el nivel de Fermi, porque si yo quiero, por ejemplo, polarizar con un campo externo más electrones, pasando electrones que tienen spin up a electrones que tengan spin down, si tengo un electrón que está por acá abajo y lo quiero pasar a este otro lado, no puedo porque este estado está ocupado. Solamente voy a poder pasar electrones que estén próximos al nivel de Fermi acá a estados vacíos que estén próximos al nivel de Fermi del otro lado, ¿no?, en la otra subbanda. Así que bueno, un poco para que se acostumbren a ver este tipo de diagramas, que además, simplemente como mención, también pueden estar modificados si se trata de un material en bulk o un material, una nanopartícula, porque, bueno, en una nanopartícula el número de iones que participan es finita y además tenemos los efectos de la superficie, ¿no? Bueno, ahí estaríamos terminando la clase de hoy, así que voy a parar acá. Esperaría si hay algún comentario. Cualquier aporte, ya sea de los alumnos o de los profesores, es bienvenido para escuchar otra voz diferente. También podemos habilitar para preguntas de la guía. También. Por ahí también podemos preguntarle a alguno de los chicos si en sus grupos, ¿no?, trabajan con temas vinculados con los temas que fuiste contando hoy, ¿no? Cierto. ¿Hay alguien que está trabajando en algún tema vinculado con lo que estuvimos dando ahora o antes? No sé. Sé que hay gente que está trabajando en grupos de cálculo, por ejemplo, ¿no? Claro, en eso pensaba. No sé, gente con Johan Restrepo, por ejemplo. Pues yo estoy con Johan, estamos trabajando válvulas de spin. Estamos mirando propiedades micromagnéticas en función. Perdón, Mauricio. Sí. ¿Podrías repetir porque al principio se cortó un poco? Ya. Estamos trabajando válvulas de spin, sistemas válvulas de spin. Entonces estamos haciendo estudio micromagnético en función del espesor y de la geometría. Y estamos utilizando un programa nuevo llamado Ubermag. Entonces apenas estamos ahí programando y mirando y por ahí tenemos unos resultados donde sí se ve cómo varían las propiedades y salen unos gráficos de energía, pero estamos considerando 4 energías: la intercambio, la Zeeman, la magnetostática y ahí se me da la otra, la intercambio, la Zeeman, la dipolar y hay otra ahí que no recuerdo, son 4, las hamiltonianas serían las 4 energías. Y por ahí tengo unos ciclos de histéresis que fueron bien. Y la anisotropía, gracias. Y la anisotropía, sí. Hay unos gráficos de ciclos de histéresis que es una pregunta que tenía, si no lo tengo en este computador, donde la saturación en el primer cuadrante, donde está el punto de saturación,
cuando uno se acerca a la magnetización remanente, se incrementa y no sé por qué. O sea, yo vi unos gráficos la vez anterior, entonces me gustaría de pronto compartir eso y a ver si me pueden ayudar, porque por ahí estoy escribiendo un artículo. Vamos a escribir un artículo. Mauricio, lo que vos mencionabas, Sí, una cosa, Pedro, los dejo charlando un poquito que tengo que atender un asunto. Charlen entre ustedes. bien. Bueno, gracias. Sí, Pedro. Sí, Pedro. No, Mauricio, vos mencionabas, yo no llegué a escuchar muy bien, algo de la magnetización de saturación. Sí, verdad que en el primer cuadrante de los ciclos de histéresis, el ciclo de histéresis normalmente la saturación va más arriba o el punto es mayor al de la remanencia, ¿cierto? Sí. Y en unos gráficos que donde yo varié el campo en función del ángulo, o sea, estoy variando el ángulo, me dio que la saturación está por debajo que la remanencia. Ajá. Entonces los ciclos dan simétricos, pero sí tengo esa curiosidad. ¿Por qué me da el Claro, ciclo de esa manera? sí, es raro, ¿no? Porque entonces lo que te está dando en algún momento es que aumentando el campo te disminuye la magnetización, ¿no? Porque, digamos, la remanencia, entendemos como el campo que queda cuando uno retira, digamos, el campo. Vos lo que te está dando en ese tipo de cálculo es que al aumentar el campo en una dada dirección disminuye la magnetización. Tal Sí, vez, sí. a ver, estoy pensando así un poco en el aire, se me ocurre experimentalmente eso se podría dar si uno tuviese una muestra que tenga una parte ferromagnética y una parte diamagnética, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno quita el campo, la señal diamagnética no contribuye, solo queda la parte ferro, que puede estar dando su valor de magnetización remanente, y luego al aumentar el campo, bueno, que aparezca sí, la señal diamagnética que va a disminuir el valor. Entonces, uno a veces obtiene ese tipo de ciclos donde tiene un mayor valor en la magnetización remanente y a medida que aplica campo disminuye. Pero siempre que tenga presente una fase diamagnética, digamos, Sí, ¿no? Que no sé y si será no, tu caso, me imagino que no. no, tengo una película delgada de hierro. Claro. Y lo que hice fue, aplico el campo y estoy variando de 0 a 90 grados. Y en 90 grados, pues lógicamente ya no hay histéresis, ¿cierto? Ya no tenemos. Por entonces la variación está 30, 45, 60 y 90 grados. Y se nota, sí, yo había pensado lo mismo que usted dijo, pero yo tengo hierro. Una película delgada de hierro. Entonces no sé si de pronto le podría compartir los gráficos con alguien a ver qué análisis. Claro, eso podría ser una actividad que podríamos hacer, ¿no? En la que vos nos muestres los resultados y nos cuentes con más detalle y charlarlos, ¿no? Bueno, porque yo a veces estoy escribiendo otro donde se varió el espesor, una película de variando el espesor. Y digamos que ese ya hay unas 20 hojas de script, 20 páginas que estamos mirando ya, si lo enviamos a revisión. Y variamos. Pongamos fecha. A ver cuánto lo querés contar, No, Mauricio. a mí entre más rápido mejor, el del ángulo, porque es que ahí estoy tratando de publicar, pero llegué ahí, estoy ahí quieto porque no sé cómo interpretar los resultados. Y yo había pensado lo que dice el profesor Pedro, ¿no? De diamagnetismo, pero yo no tengo fases diamagnéticas, a menos que sea por el ángulo, entonces no sé cómo asociar. Definamos el tiempo, ¿no? Porque tampoco disponemos de muchísimo tiempo. No sé si nos podés contar en 15 minutos algo. Sí, en 15 minutos alcanzo a contarles el programa y qué es lo que estamos haciendo. Y tendrías que hacer el esfuerzo para contarle a una audiencia de intereses amplios, ¿no? Digamos, un esfuerzo para salirte un poquito de lo muy técnico y contar un poco para todos claro. Lo que estás haciendo, ¿sí? Sí, no hay inconveniente, es que a ver si me pueden dar una mano con la interpretación de resultados. ¿El viernes que viene, te parece? No sé. Sí, no hay problema. Bien. Claro, eso iba a decir que cuando él crea, si él quería hacerlo el lunes o el viernes, no habría problema cuando él lo considere. Perfecto.
Pues sí, Decinos. pues yo puedo prepararlo el lunes. Es que en ese momento llegué hasta ahí y necesito seguir escribiendo, a ver si puedo publicar eso. Entonces el lunes yo creo, a ver qué me pueden decir ustedes. Bien, ¿te parece bien el lunes, Quique? Sí. 15 minuticos. ¿Cuándo empecemos o en qué momento? Sí, al comienzo está bien, pero acordate que me voy a, digamos, si se extiende mucho, lo paramos y lo seguimos el viernes, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, 15 minutos yo les cuento qué estamos haciendo, que esto es una película delgada, sino como las válvulas de spin, lo más básico son 2 películas, ¿cierto? Con un espaciador. Entonces, aquí inicialmente estamos mostrando que si uno varía la geometría y varía el espesor, cambian las propiedades micromagnéticas para llegar a las válvulas de spin. Pero esto es uno de los primeros resultados que tenemos. Entonces, si el lunes está bien, a ver si me pueden dar. Sí, inclusive está bueno que lo cuentes y después, en la clase siguiente, te podamos dar también alguna devolución y los chicos tengan tiempo de pensarlo también para hacer alguna pregunta adicional, ¿no? Bueno, yo les muestro lo que yo he escrito, el artículo. Listo, muchas gracias. Bien. Al contrario. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno. Quique, ¿algo más que decir? O... No, por mí no. Bien. Bueno, siendo la 1:05, nos disponemos a pensar en el almuerzo, si les parece bien a todos. Muy bien. Seguro, es lo que más me gusta. Bien. Bueno, buen fin de semana a todos. Buen fin de para todos. Buen fin de Nos vemos. semana. Igualmente. Chao. Luego, Chao, buen fin de.